Delphias Audiolibros presenta Firefight, la segunda novela de la serie Reckoners escrita por Brandon Sanderson. Cuarta parte. Capítulo 46. Me alejé unas 2 calles antes de que Regalia diese conmigo. Apareció en mi camino, sobre la superficie del agua, alta, con sus ojos amplios y vivos, y las manos extendidas hacia los lados como si sostuviese el cielo. A su alrededor se elevaban las olas como las puntas de una corona que surgiese del agua. No se molestó en entablar conversación. De debajo de mí saltaron chorros de agua. El primero me dio en un costado y me atravesó la ropa y la piel. Boqueé por el dolor. Luego me puse a esquivar el ataque. Empleé el chorro de mano para apartarme a un lado mientras Regalia enviaba enormes ondas por el agua que se elevaban unos 5 metros. Me alcanzaron al doblar una esquina, pero se estrellaron contra un edificio justo cuando yo aterrizaba en la azotea y echaba a correr. Pasé tiendas y gente gritando, y percibí un extraño olor en el aire. ¿Humo? Salté por el otro lado del edificio y, al hacerlo, una forma difusa atravesó la azotea contigua. Grité, corté los chorros y caí justo bajo la forma, que se lanzó hacia mí, dejando una estela de rojo neón. Pasó justo por encima de mi cabeza y aterrizó en el edificio del otro lado. Era Newton katana en mano. Sacó ágilmente una pistola y se giró en mi dirección. Chispas. Debería haber supuesto que aparecería. Me lancé hacia adelante. Pasé en un instante por delante de los pisos de un edificio cercano y golpeé el agua justo cuando sonaron los disparos. El agua me dio un golpe helado, ya que los chorros me daban de cara bajo la superficie. Ir a por el agua había sido mi primer instinto para evitar el fuego, y salió bien, puesto que no recibí ningún disparo. Pero me lanzó a las garras de Regalia. El agua a mi alrededor empezó a constreñirse, a espesarse, como si fuese un jarabe. Me retorcí, lancé los pies hacia abajo y activé el espiril a toda potencia. Era como si el agua se hubiese convertido en alquitrán. Cada centímetro de movimiento era más difícil de que el centímetro anterior. Al expulsar aire, las burbujas quedaban atrapadas, congeladas como en gelatina, y sentía el espiril agitándose violentamente en mi espalda. Estaba rodeado de oscuridad, y ya no tenía miedo a las tinieblas. Había mirado a los ojos de las tinieblas. Mis pulmones se resentían, pero contuve el pánico. Llegué a la superficie. Una vez que liberé los brazos, el espiril me lanzó al aire sobre un chorro triunfal, pero los tentáculos de agua me esperaban. Me agarraron las piernas. Les apunté directamente con el rayo tractor del espiril. La máquina absorbió los tentáculos de la misma forma que absorbía el agua normal. Los lanzó como chorros hacia abajo y quedé libre instantáneamente. Me elevé más en el aire, mareado por la falta de oxígeno. Llegué a una azotea, apagué los chorros, rodé por el suelo y respiré todo lo que podía. Vale, pensé, nada de meterse en el agua si Regalia está cerca. Apenas había recuperado el aliento cuando los tentáculos de agua llegaron a la azotea, como dedos de una bestia enorme. Newton aterrizó a mi lado, con una estela de relucientes colores en su pelo. Vino directamente hacia mí, en un abrir y cerrar de ojos, y yo solo pude activar el espiril, con el rayo tractor apuntando directamente a uno de los tentáculos de Regalia. Aquel chorro repentino me lanzó por la azotea y me alejó de Newton, pero no mucho. Peor aún, solo se activó un chorro de los pies. No sé si fue por la presión de la inmersión, por el agarre de los tentáculos o por el aterrizaje violento. El caso es que siempre había sido una máquina caprichosa y había escogido aquel momento para rebelarse. Newton quedó atrás con la espada golpeando el suelo ahí donde yo había estado soltando chispas. Llegó al otro lado de la azotea, donde había otro edificio pegado al nuestro. Allí se detuvo. Por lo que vi, detenerse era un proceso bastante difícil. Me di cuenta de que salía de la supervelocidad lanzando una mano contra el muro del edificio siguiente. Todo su impulso pasó a la estructura y, de esa forma tan estrambótica propia de los épicos, hizo trizas las leyes de la física. La pared explotó en forma de una lluvia de polvo y fragmentos de ladrillos. Se volvió y dejó caer la espada, rota y mellada. Echó mano a un costado y sacó otra katana de la funda que llevaba a la cintura. Hizo girar la espada, mirándome, y con tranquilidad caminó hacia mí. A nuestro alrededor, los tentáculos de Regalia rodeaban todo el edificio, cubrían el cielo y formaban una bóveda. La pequeña azotea estaba abandonada y los grafitis se reflejaban en el agua que nos rodeaba. El líquido empezó a entrar por el borde y se acumularon unos centímetros de agua. Regalia se manifestó junto a Newton. Cogí la pistola y disparé. Sabía que no serviría de nada, pero tenía que hacer algo. El espiril se limitó a toser al activarlo. Los 2 chorros se negaron a funcionar. Las balas rebotaron en el cuerpo de Newton y salieron hacia la bóveda cerrada de agua, donde crearon pequeñas salpicaduras. Newton se agachó y apoyó una mano en el suelo, preparándose para correr, pero Regalia levantó una mano y la retuvo. Quiero saber, me dijo, ¿qué hiciste antes? Con el corazón a mil, me esforcé por ponerme en pie y miré a un lado, buscando una vía de huida. La bóveda de agua rodeaba completamente la azotea y del suelo inundado se elevaban tentáculos que intentaban atraparme. Desesperado, apunté a uno con el rayo tractor e intenté activar el espiril. Los chorros de los pies se negaron a funcionar. Pero, para mi alivio,
El chorro de manos se activó. Pude sorber el tentáculo y expulsarlo al otro lado. Pillé el siguiente y el otro, y me puse a lanzárselos a Newton a medida que yo retrocedía. Mis ataques rebotaban en su cuerpo, pero parecían incordiarla. A por mí venían más y más tentáculos, pero los absorbí todos y los devolví. Signo de exclamación abierta para allá. Rugió Regalia con una voz tremenda. Se alzaron 100 tentáculos, muchos más de la cantidad de la que podía ocuparme. De golpe se redujeron. Parpadeé, los miré y miré a Regalia, que parecía tan confundida como yo. Había otra cosa ocupando el agua. Plantas, raíces de árboles. Crecían asombrosamente deprisa. Absorbían el agua, la atrapaban de todos los sitios de donde salía y se alimentaban de ella. Downslight observaba. Miré a Regalia y sonreí. El niño vuelve a las andadas, dijo a Regalia, suspirando. Cruzó los brazos y miró a Newton. Acaba con él. En un instante Newton se difuminó. No podía correr más rápido que ella. No podía hacerle daño. Solo me quedaba arriesgarme. Eres hermosa, Newton, grité. La mancha se volvió a convertir en persona y las plantas se enrollaron alrededor de sus pies. Apretó los labios, me miró con los ojos como platos y sosteniendo la espada con los dedos flácidos. Eres una épica maravillosa, añadí, alzando el arma. Ella fue hacia atrás. Está claro que por esa razón Obliteration y Regalia siempre te elogian. No podría ser porque los elogios son tu punto débil. Por eso Newton permitía que los miembros de su banda fueran tan pendencieros e insubordinados. No quería que sus secuaces la elogiasen por casualidad. Newton se volvió y corrió. Le acerté en la espalda. Se me retorcieron las tripas al verla caer de cara contra el suelo cubierto de vegetación. En el fondo yo era un asesino. Sí, mataba en nombre de la justicia y acababa solo con aquellos que lo merecían. Pero al fin y al cabo, era un asesino. Estaba dispuesto a dispararle a alguien por la espalda. Lo que hiciese falta. Me acerqué y le disparé 2 balas más en el cráneo. Para asegurarme, miré a Regalia, que se encontraba de pie, todavía con los brazos cruzados. Entre la flora creciente, ya empezaban a aparecer árboles completos, y los frutos germinaban, colgados de ramas y enredaderas. Su figura fue disminuyendo a medida que Downslight consumía el agua que formaba su proyección actual, y la bóveda se deshizo, y llovía sobre mí y la azotea. Veo que fui demasiado descuidada cuando castigaba a Newton, dijo Regalia. Es culpa mía, por revelar su punto débil. Realmente eres un incordio, chaval. Levanté la pistola y apunté a la cabeza de Regalia. Venga ya, dijo. Sabes que no puedes hacerme daño. Voy a por ti, dije en voz baja. Voy a matarte antes de que puedas matar al profesor. ¿En serio? ¿Y te has dado cuenta de que mientras estabas distraído los recones ya han ejecutado su plan? ¿Que tu adorado Jonathan Fedrus ya ha matado a la mujer que amas? Me recorrió un escalofrío. La usó como cebo para hacerme salir, dijo Regalia. El noble Jonathan la asesinó en un intento de hacerme aparecer. Y lo hice, por supuesto. Así tendrá su precioso dato. Ahora mismo su equipo está asaltando lo que cree en mi santuario. ¿Mientes? ¿Sí? Dijo Regalia. ¿Y qué es esto que hueles? Ya lo había olido antes. Horrorizado, corrí al extremo del edificio y miré a algo que apenas podía distinguir en la oscuridad. Una columna de humo surgía de un edificio cercano, el lugar donde Miffy había dicho que esperaba el profesor. Fuego. Megan. Cuarta parte. Capítulo 47. Regalia me dejó ir, lo cual probablemente debería haberme preocupado más de lo que me preocupó. Solo me interesaba llegar al edificio. Trasteé con los cables del espiril y conseguí hacer funcionar uno de los chorros. Eso me permitió atravesar torpemente el espacio entre azoteas. Aterricé en el edificio junto al que emitía la columna de humo y el calor me golpeó a pesar de la distancia. El fuego ardía desde los pisos interiores hacia arriba. La azotea en sí todavía estaba libre, pero los pisos inferiores estaban totalmente rodeados. Daba la impresión de que la estructura estaba a punto de desmoronarse. Frenético, miré el guante del espiril. ¿Sería suficiente? Volé a la otra azotea, donde el calor era menos intenso que cuando había estado mirando directamente a los pisos inferiores. Sudando, corrí por la azotea y encontré la puerta de acceso a la escalera. La abrí de un golpe. El humo que salió me llenó los pulmones. Me eché atrás, tosiendo. Los ojos se me llenaron de lágrimas y miré el espiril fijado al brazo. La idea de usarlo como manguera de bombero parecía estúpida. Jamás podría acercarme lo suficiente y, en cualquier caso, dentro del edificio no habría agua. Está muerta, dijo alguien en voz baja. Sorprendido, salté a un lado y agarré el arma de Miffy. El profesor estaba sentado en un lateral de la azotea, a la sombra del pequeño habitáculo de la escalera, razón por la que no le había visto. ¿Profesor?, pregunté inseguro. Vino a salvarte, dijo en voz baja. Estaba tirado, una montaña ensombrecida de hombre en medio de la oscuridad. Allí no relucía ningún neón. Le envié una docena de mensajes con tu teléfono. Le hice creer que corrías peligro. Vino. A pesar de que yo ya había provocado el fuego, entró en el edificio, porque creía que estabas dentro y no podías salir. Corrió, tosiendo y ciega, a la habitación donde pensaba que estabas atrapado bajo un tronco caído. La pillé, le quité las armas,
y la dejé ahí con campos de fuerza en puertas y ventanas. Por favor, no, susurré. No podía pensar. No era posible. Solo ella en la habitación, siguió contando el profesor. En la mano sostenía algo, el arma de Megan, la que yo le había devuelto. Había agua en el suelo. Necesitaba que Regalia lo viese. Estaba seguro de que vendría, y lo hizo. Pero para mofarse de mí. Signo de exclamación abierta. Megan sigue ahí abajo. Dije. ¿En esa habitación? 2 pisos más abajo. Pero está muerta, David. Tiene que estarlo. Demasiado fuego, creo. Parecía confuso. Me equivoqué con ella. Y tú tenías razón. Sus ilusiones desaparecieron. Comprende, profesor, dije agarrándolo. Tenemos que ir a por ella. Por favor, puedo contenerlo, ¿no es así? Dijo el profesor. Me miró y su rostro parecía excesivamente ensombrecido. Solo le brillaban los ojos, que reflejaban la luz de las estrellas. Me agarró del brazo. Toma un poco, quítame un poco, para que yo no pueda usarlo. Sentí que me recorría un cosquilleo. El profesor me cedía parte de sus poderes. Signo de exclamación abierta. John. Llamó la voz de tía desde el móvil que llevaba al hombro, donde se lo había puesto aparentemente para no usar auricular. John, Smithy. John. Llegó hasta la cámara que vigila a Obliteration y ha estado escribiendo mensajes en papel para que los veamos. Dice que Obliteration no está allí. Muy lista, Miffy, pensé. No, eso es porque está aquí, dijo la voz de Val. Profesor, tienes que verlo. Hemos registrado la base de Regalia en el edificio C. No está aquí, pero si hay algo más. Creemos que es Obliteration. Al menos, algo reluce, con un brillo potente. No pinta bien. El profesor me miró y luego pareció recuperar las fuerzas. Boy les dijo, defended el edificio. Sí, señor, dijo Val. El profesor se levantó deprisa y empezó a formarse un campo de fuerza para hacer de puente entre nuestro edificio y el siguiente. Nos equivocamos en todo, profesor, le grité. Regalia no está constreñida por los límites que creías. Conoce el plan. Sea lo que sea que ha encontrado Val, es una trampa para ti. Se detuvo al borde de la azotea. El humo salía de nuestro edificio, tan espeso que empezaba a dificultarme la respiración. Pero por alguna razón, el calor parecía haberse reducido. Suena muy propio de ella, dijo el profesor. Su voz me llegaba en medio de la noche. Y si es verdad que Obliteration está allí, tengo que detenerlo. Lo único que necesito es encontrar la forma de sobrevivir a la trampa. El profesor corrió por el campo de fuerza y me dejó atrás. Me senté, agotado, entumecido. A mi lado estaba la pistola de Megan. La recogí. Megan había llegado tarde, había fracasado, y seguía sin conocer los detalles de la trampa de Regalia. ¿Y qué? Dijo una parte de mí. ¿Vas a rendirte? Cuando había hecho tal cosa, lancé un grito, me puse en pie y cargué contra la escalera. No me importaba nada el calor, aunque suponía que me impediría avanzar. Pero no fue así. En la escalera casi hacía frío. El campo de fuerza del profesor acaba de concedérmelo, me di cuenta mientras avanzaba. Del calor de Obliteration me había protegido un campo. Todo hacía pensar que funcionaría igual de bien contra ese otro calor. Mantuve la cabeza gacha y contuve el aliento. Pero llegó un momento que necesité tomar aire. Me cubrí la nariz y la boca con la camiseta, que estaba mojada por el enfrentamiento con Regalia, y pareció ser efectiva. Eso, el campo de fuerza del profesor mantenía el humo lejos. Seguía sin tener del todo claro cómo operaban sus poderes. 2 pisos más abajo, donde el profesor había dejado a Megan, entré en un lugar en llamas. La violencia del fuego producía una iluminación extraterrestre. Era un lugar no apto para humanos como yo. Apreté los dientes y seguí, confiando en el campo de fuerza del profesor. Una parte de mí, en lo más profundo, sintió pánico al ver la muralla de fuego que ardía desde el suelo hasta el techo, las llamas que descendían y los árboles de Downslight rodeados de naranja. No tenía ninguna oportunidad de sobrevivir a aquel lugar, ¿verdad? Cuando se los cede a alguien, los campos de fuerza del profesor nunca eran efectivos al 100%. Estaba demasiado preocupado por Megan, y demasiado desesperado y alterado para dejar de moverme. Me abrí paso a través de una puerta ardiendo, cuya madera calcinada se rompía con facilidad. Pasé junto a un agujero en el suelo protegiéndome con el brazo de un calor que no podía sentir. Todo brillaba tanto que apenas podía ver. Respiré, pero no sentí dolor por el calor. El campo de fuerza no podía enfriar el aire que entraba. ¿Por qué no me quemaba la garganta? Chispas. Nada tenía sentido. Megan. ¿Dónde estaba Megan? Pasé por otra puerta y vi un cuerpo en el suelo, en medio de la moqueta quemada. Lancé un grito y corrí hasta él. Me arrodillé, abracé la figura medio quemada. Levanté la cabeza calcinada y vi un rostro familiar. Era ella. Grité al ver los ojos muertos y la carne quemada, y apreté más el cuerpo flácido. Me arrodillé en el fuego del propio infierno, un mundo que se consumía a mi alrededor, y supe que había fracasado. Yo tenía la chaqueta ardiendo y la piel oscurecida por efecto de las llamas. Chispas. También me estaba matando a mí. ¿Por qué no podía sentirlo? Llorando, y con imprudencia, cogí el cuerpo de Megan y parpadeé para apartar la horrible luz de fuego y humo. Me puse en pie con esfuerzo y miré hacia la ventana. El calor fundía el vidrio,
pero no había ni rastro de campo de fuerza. El profesor ya debía de haber retirado los que había instalado en aquella zona. Con un alarido corrí hacia la ventana, sosteniéndola a ella, y pasé al frío aire nocturno. Caí un poco antes de activar el espiril. Por suerte, el chorro que había arreglado todavía funcionaba y redujo la caída hasta dejarme flotando en el aire junto al edificio en llamas, con el cuerpo de Megan, el agua a chorro debajo de mí y el humo rodeándome. Lentamente, con un único chorro, me elevé hasta el siguiente edificio. Ahí aterricé y deposité el cuerpo de Megan en el suelo. De mis brazos cayeron escamas calcinadas de piel ennegrecida, dejando ver carne rosa que enseguida adoptó un color normal. Parpadeé y de pronto comprendí por qué no había sentido dolor y por qué había podido respirar el aire caliente. El profesor no solo me había concedido un campo de fuerza, sino que también me había pasado algunos de sus poderes de curación. Me toqué el cráneo y a pesar de que me había ardido, el pelo volvía a crecer. Los poderes del profesor me devolvían el aspecto que tenía antes de entrar en el infierno. Así que yo estaba a salvo. Pero, ¿qué importaba? Megan seguía muerta. Me arrodillé a su lado, sintiéndome indefenso y solo, roto por dentro. Me había esforzado enormemente y aún así había fracasado. Anonadado, incliné la cabeza. Quizás había mentido sobre su punto débil. Entonces estaría bien. No, le toqué la cara y la giré. La mitad estaba quemada, pero al girarla, podía hacer caso omiso de ello. El otro lado apenas estaba tocado por el fuego, solo un poco de ceniza en la mejilla. Hermosa, como si durmiese. Las lágrimas me corrían por la cara. Le tomé la mano. No susurré. Ya te vi morir una vez. No quiero que suceda otra vez. ¿Me oyes? No estás muerta. Oh. Vas a volver. Eso es. ¿Tienes en marcha ese proceso de grabación de la última vez? Porque si es así, quiero que lo sepas. Creo en ti. No pienso que. Dejé de hablar. Si volvía, significaría que me había mentido sobre su punto débil. Desesperadamente deseaba que fuese cierto, porque la quería con vida, pero al mismo tiempo, ¿qué implicaría que hubiera mentido sobre su punto débil? Yo no se lo había exigido, no lo había querido, pero me lo había dado, y eso hacía que pareciera un conocimiento sagrado. Si me había mentido sobre su punto débil, entonces ya no podría confiar en nada de lo que me dijese. Así que, pasara lo que pasara, de todas formas había perdido a Megan. Me limpié las lágrimas de la barbilla. Luego volví a cogerle la mano. El reverso lo tenía quemado, pero no demasiado. No obstante, tenía los dedos cerrados formando un puño. Era casi como si agarrase algo. Separé los dedos. Efectivamente, la palma sostenía un pequeño objeto que se había fundido con la manga, un pequeño control remoto. Por la luz de Calamity, ¿qué era? Lo sostuve. Parecía el control remoto que hacía de llave en los coches. Por la parte inferior estaba fundido, pero el resto no parecía en muy mal estado. Le di a los botones. Algo sonó abajo. Un chasquido lejano, seguido de otros chasquidos extraños. Me quedé mirando el control durante un buen rato. Luego me puse en pie y corrí al borde del edificio. Le di otra vez al botón. Ahí estaba. ¿Qué era? ¿Disparos? ¿Disparos silenciados? Con el espiril descendido 2 pisos. Allí, montado en las sombras de una ventana, estaba el rifle Gottschalk, elegante y negro, con el silenciador. Me aparté y le di al botón. Disparó por control remoto y bombardeó con balas la pared del edificio quemado. Disparaba a la habitación donde había estado Megan. Mujer astuta. Cogí el arma, me elevé sobre el chorro de agua y corrí hacia su cuerpo. Le di la vuelta. El calor había secado la sangre y había oscurecido la piel, pero pude apreciar los agujeros de bala. Nunca me había sentido más feliz de saber que alguien había muerto por disparos. Lo montaste para poder dispararte a ti misma, susurré. Por si algo salía mal. Así puedes reencarnarte, en lugar de arriesgarte a morir por el fuego. Chispas, eres un genio. Sentí un torrente de emociones. Alivio, alegría, asombro. Megan era la persona más asombrosa, más inteligente y más increíble de la historia. Se había muerto por las balas. Volvería. Por la mañana, si era cierto lo que había contado sobre el proceso de reencarnación. Le toqué la cara, pero aquello, por el momento, no era más que un cascarón. Megan, mi Megan, volvería. Sonriendo, agarré el Gottschalk y me levanté. Era agradable volver a tener un buen rifle entre las manos. Tú, le dije al arma, has superado oficialmente el periodo de prueba. Megan había sobrevivido. Ante eso, todo lo demás parecía posible. Todavía podía salvar la ciudad. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.